vamos a partir el curso de gastos aduaneros en operaciones de importaciones y exportaciones para que tengan todos de alguna manera la posibilidad de aprender y adquirir conocimientos relevantes con respecto al comercio exterior. Es uno de los propósitos que nos hemos puesto y que tenemos como objetivo y poder de alguna manera entregarle a ustedes conocimientos actualizados. Y para eso hemos preparado un muy buen equipo y también un muy buen dossier de actividades para realizar en conjunto, junto con Agencia de Aduana Zulueta, por supuesto, y el Centro de Capacitaciones de la Cámara de Comercio de Santiago. Ya cuando hay más de 160 participantes en esta actividad, vamos a comenzar y le voy a dar la palabra a quien es hoy en día el asesor comercial de la Agencia de Aduana Zulueta y que también va a apoyar a nuestro querido profesor Alejandro Garay en esta actividad. Presento a don Francisco Becerra. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, y tú, Pablo, muchas gracias y bienvenido a todos los participantes a esta clase magistral de costos aduaneros de exportación e importación, que estará a cargo de Alejandro Garay, ya en gran parte. Yo estaré ahí apoyando en algunos slides. Bueno, Alejandro, él es un docente, director del Diplomado de la Cámara de Comercio de Santiago, del Diplomado de Comercio Exterior de la Cámara de Santiago, con mucha experiencia, más de 30 años, y bueno, hoy día nos va a hablar de este tema tan importante, que de gran interés para importadores y exportadores. Bueno, y la Agencia Aduana Zulueta genera, ¿no es cierto?, esta instancia, este granito de arenas para apoyar a importadores y exportadores, ¿ya? Son cápsulas de capacitaciones que estamos entregando mes a mes, bueno, y espero que les sea de gran ayuda. Obviamente, al término de esta clase, estamos abiertos a recibir todas sus dudas y consultas, ¿ya? Bueno, le doy acá el pase aquí a Alejandro Garay, el relator de este curso, esta clase magistral de costos aduaneros de exportación e importación. Alejandro, adelante. Perfecto. Antes de darle el pase a Alejandro, quiero decirle a la gente que en el chat pueden poner de dónde vienen, pueden poner su presentación, ya que hemos tenido tan poca instancia producto de la pandemia de poder presentarnos y darnos a conocer y hacer algo que era tan importante, algo como networking, que lo pueden hacer en el chat. Y lo otro, hay un QIA en donde todos nuestros participantes pueden hacer preguntas y consultas, y después nosotros podemos aclarar cada una de las preguntas y saber de quién viene esa pregunta. Así que los invitamos a hacer todas sus inquietudes en el QIA sin ningún problema. Alejandro, la sala es toda suya. Buenos días a todos. Hola, hola Marcelo, hola Francisco, hola auditorio que me están ahí escuchando. Para mí es un placer estar en esta tercera oportunidad en tan poco tiempo en estos eventos que son de profesionalismo, de gestión, pero también de sencillez. Agradezco las palabras de Francisco de presentar una clase magistral. Mientras más uno se pone más cerca de los últimos años, se da cuenta de que de magistral no tienen nada. Lo único que uno espera a esta altura del partido es poder comentar, recrear algunos conceptos y encontrarse con gente querida, sobre todo cuando te tomas un café en la mañana temprano, como lo acabo de hacer en el Café Tortoni, porque con el corazón podemos viajar, a pesar de que nos podemos mover físicamente, pero con el corazón podemos viajar. Y en un minuto viajé a la Avenida de Mayo a tomarme un café en compañía de un señor ahí muy interesante, muy simpático y muy agradable, don Marcelo Blaser. Eso es un poco el misterio que tiene estos tiempos difíciles de poder contactarnos y recrearnos. También saber que está Tamara, que ayer me mandó un saludo de aliento, porque hoy día se va a reencontrar más que con su profe, sino que con su amigo de años atrás, donde en una organización muy cerca de Avenida República, no quiero decir cuántos años, tuve el placer yo de tenerla como estudiante. Tamarita, si me estás escuchando, va mi cariño, un besito para ti. Y eso, esta es una instancia de conversación para entretenernos un rato y actualizar algunos conceptos y, por qué no decirlo, aprender también de ustedes, porque uno siempre aprende de todo el mundo, de todo el mundo. Así que aquí estamos para darle rienda suelta a este tema que, según entiendo yo, la Agencia Aduana Zulueta pudo pesquisar inteligentemente como uno de los temas que tal vez más
están solicitados por una encuesta que ellos hicieron, hacer una revisión de los costos aduaneros de exportación y de importación. En algún libro, en alguna literatura que escribió un señor que se llama Alejandro Garay tiempo atrás, en ese libro se menciona que los costos logísticos de una operación pueden representar hasta el 70-75% de toda una operación de exportación e importación. Esta cifra, al parecer, pone en tela de juicio, el aporte a nivel internacional, a nivel mundial, de la apertura de los mercados. ¿Qué significa esto? La desgravación arancelaria, llegar a lista cero, la disminución de las barreras para arancelarias. Muchos pensaron que con esta explosión, esta apertura de acuerdos comerciales, iba a significar importantemente una reducción de los costos. Parece que no fue así. Y hoy día más que nunca, con el tema de la pandemia y con el tema de la crisis de contenedores que hay a nivel mundial, nos damos cuenta que las tarifas están en el cielo, las tarifas marítimas. En consecuencia, una utopía pensar que la reducción de los costos logísticos va de la mano, ¿no es cierto?, con esta apertura internacional que dice relación con la liberación de mercancías que entran a los países. Por eso que consideramos con Francisco Becerra, que hoy día no solamente está haciendo de maestro de ceremonia, sino que me va a apoyar, lo voy a invitar, de hecho está invitado para que me aporte en un par de slides con su experiencia de años que él tiene como responsable de departamentos de comercio exterior de empresas privadas, y en este minuto actuando como asesor de la gerencia comercial de esta gran agencia de aduana que es Zulueta. Que dicho de paso, quiero hacer un saludo a mi padre, que hace más de 70 años se inició en su gestión laboral en el puerto de Valparaíso, seguramente o con el padre o con el abuelo de mi amigo Patricio en Valparaíso, cuando los buques, mejor no les cuento esa historia. Bueno, vamos entonces con lo que nos convoca. Creo interesante, creo pertinente apoyarme en una diapositiva que yo les presenté a ustedes la primera vez que nos juntamos, cuando tuve una charla con ustedes respecto de los cambios de los Incoterm 2020. En esa oportunidad, hace unos 2 meses atrás, yo les presenté esta diapositiva que está muy bien hecha, no es mía en absoluto. Es decir, el diseño de la diapositiva es mía, pero todos los conceptos que están ahí no me pertenecen y le pertenece a la Cámara de Comercio Internacional. Ahí la Cámara de Comercio Internacional está mostrando, en definitiva, la agenda que yo hoy día con Francisco tenemos preparado para ustedes. Ahí tenemos una distribución de 11 rubros, que no es lo mismo que decir 11 costos, porque en comercio exterior, en transporte, en logística, pueden haber muchos costos, pero sí es claro, y por eso que es tan buena esta diapositiva, que estos 11 conceptos que están acá, que ustedes están viendo, representan los conceptos, los títulos, las familias de costos logísticos distribuidos en el país de origen, como ustedes pueden ver, 5 puntos, en la fase internacional, es decir, cuando la mercancía va viajando en el traslado, y finalmente 4 familias de conceptos logísticos en el país de destino. Ahí tenemos los 11, que son las 11 familias que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos entonces con lo que nos convoca. Vamos en el país de origen, entonces, esto significa desde la perspectiva del exportador. Si me voy al país de origen, es porque voy a pensar en un exportador chileno. En consecuencia, pensemos en el concepto número 1, embalaje y verificación. Perfecto. De acuerdo a los Incoterm 2020, y no solamente los Incoterm 2020, sino que desde hace mucho tiempo hacia atrás, en cuanto a revisiones, estos costos de embalaje, envase, rotulado, ensunchar la mercancía, verificar la mercancía, todo lo que tenga que ver con la paquetería, todo lo que tenga que ver con la presentación de los bultos, siempre ha sido cargo del que vende, del vendedor. El vendedor
debe conocer con anticipación, cuando está pololeando con su cliente, cuando está en la negociación con su cliente, debe saber con anticipación si se va a requerir algún tipo de embalaje especial. Algún tipo de embalaje especial toda vez que en la aventura del transporte marítimo, sobre todo en el transporte marítimo, hay cuestiones que tienen que ver con el clima, ¿no es cierto?, con la sal, con lo que producen los grandes vientos, en fin, y la resistencia, ¿no es cierto?, de estas mercancías a los distintos medios de transporte. Por ejemplo, cuando se va a Argentina, cuando a las inclemencias que pueden existir en la cordillera de los Andes, cuando se va por avión a algún país, a estos movimientos tan bruscos que se llaman, ahí se me fue la palabra, que ocurren en el aire, ¿no es cierto?, y esos movimientos producen ciertas situaciones desfavorables para la mercancía, que si no están bien embaladas pueden traer problemas graves. Como las turbulencias. El transporte marítimo pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué es tan importante que se sepa con anticipación las características del embalaje especial? Porque, no sé si ustedes lo saben, ni siquiera la letra A, la cobertura letra A del Instituto de Londres, cubre problemas de defectos de embalaje. Son las primeras causas de siniestro y no están cubiertas por los seguros de transporte internacional, por ninguna póliza. En consecuencia, es un tema crítico a considerar como parte de los costos del país de origen, que claramente lo tiene que controlar y lo tiene que manejar el vendedor. Una segunda familia o un segundo grupo de costos logísticos tienen que ver con el título del carguío de la mercancía. El carguío de la mercancía. Me refiero al carguío de la mercancía, me estoy refiriendo al primer vehículo de transporte, al primer medio de transporte. En palabras simples, me estoy refiriendo desde la perspectiva chilena, me estoy refiriendo a los camiones. ¿Ah? Nunca he visto un buque que vaya a la planta del vendedor a buscar una mercancía, menos un ferrocarril, y tampoco un avión. Entonces estamos pensando el carguío de la mercancía al primer medio de transporte, es decir, los camiones. Sigamos con el tema de los Incoterms. Cuando se trata de operaciones donde el vendedor con el cliente en el exterior han acordado ex-work, es decir, en planta, cuando eso es así, la gestión de cargar la mercancía sobre el primer vehículo de transporte, claramente la hace el vendedor, a pesar de que eso transgrede la cláusula. ¿Por qué digo transgrede? Porque de acuerdo a los Incoterms 2020 y a los 2010, y de hace mucho tiempo atrás, es el responsable del carguío al camión en el país de origen es el importador. Ojo, es el importador, pero por una cuestión práctica, por una cuestión que el importador está en un país lejano, distinto, claramente esa gestión la hace el vendedor. Evidentemente que el vendedor tiene que asumir, recuperar ese costo, pero en ningún caso es responsable por una mala gestión de carguío. Por eso que dice ahí, transgrede la cláusula. Y es el comprador el que se arriesga a una situación que no controla. ¿Qué significa que el comprador se arriesga a una situación que no controla? Si yo como exportador le vendo a Francisco Becerra, que está en Europa, y hemos acordado ex-work, y yo quiero contratar una empresa, una cuadrilla para que me cargue la mercancía arriba del camión, yo lo hago de buena persona que soy. Buena persona, pero Francisco Becerra jamás podría decirme a mí, Alejandro, tú eres responsable porque la carga se cayó al suelo cuando el horquillero se le cayó la mercancía al suelo cuando la estaba subiendo al camión. No podría decirlo porque de acuerdo a los Incoterms 2020, el responsable es Francisco, el importador, y no yo. Por eso que dice ahí, transgrede la cláusula. Pero más allá del tema de los Incoterms, soy yo el que tiene que pagar ese carguío en el evento de que mi empresa no tuviera las instalaciones y la capacidad necesaria, la capacidad logística para poder dejar la carga encima. En el evento de que con Francisco Becerra acordamos Free Carrier, FCA, recuerden ustedes que en FCA la entrega de la mercancía también puede ocurrir en la planta.
con la diferencia de que en este caso, en FCA, yo como exportador sí soy responsable por los daños que pueda tener la mercancía en el evento que este horquillero no maneja bien su equipo de transporte. Es decir, en FCA yo soy el responsable y yo tengo que preocuparme de una buena gestión. Yo soy el responsable y tengo que dejar la mercancía a bordo del camión. Pero más allá del Incoterm pactado, sea Sword, sea FCA, lo importante que yo como vendedor, evidentemente, ese dinero que yo voy a desembolsar para poder pagarle una cuadrilla a alguien, una empresa, para que me cargue la mercancía, yo tengo que saber tirarla a costo de tal forma de poder recuperar y evidentemente no solamente recuperar el costo, sino que añadirle una suerte de profit por ese dinero que estoy pagando por cuenta de mi cliente. Entonces, son conceptos que hay que tener claro que van más allá del Incoterm. Por un tema operativo, yo soy el que está acá y yo debo asumir ese costo. Soy yo el que lo debe asumir. Como una tercera familia de costos, y estoy seguro que aquí, si la Tamarita me está escuchando, va a recordar estas clases de años atrás, tiene que ver con el transporte interior. Transporte interior acá en Chile, normalmente nosotros le conocemos como flete local, algunos más ciúticos hablan del flete doméstico, flete interno. ¿Por qué interno? Porque es dentro de un país. Internacionalmente, cuando queremos ponernos pesados en las pruebas, decimos defina inland freight o defina pick-up, pero en definitiva no es ponerse pesado porque es la manera como internacionalmente se le llama, ¿no es cierto?, al flete local. Son ciertas sutilezas. Inland freight y pick-up es sinónimo. La única diferencia es que la expresión inland freight se suele asociar a movimientos de carga terrestre desde la planta del vendedor a un terminal portuario. Ahí está la palabra, un terminal portuario, ya sea un terminal de contenedores o un puerto para la gestión de carga a granel, pero tiene que ver el mar. En cambio, el pick-up también es un flete local, es un flete doméstico, pero asociado desde la planta del vendedor a un terminal internacional, pero aéreo, es decir, a un aeropuerto. Eso es el traslado de la planta del vendedor hasta el lugar de entrega. También podría ser un flete, un pick-up, por ejemplo, desde Santiago, una mercancía que va a Argentina y que se tiene que entregar, por ejemplo, en el PTLA, en el puerto terrestre de los Andes, porque ahí va a haber un trasvasije de mercancía. O sea, todo tiene que ver con el lugar de entrega. Otra cosa importante decir del transporte interior, de que de acuerdo a la versión 2020, sigamos con el ejemplo que yo soy el vendedor y que Francisco es mi cliente, perfectamente yo podría utilizar mi propio camión. A lo mejor, si alguien me está escuchando de alguna empresa de transporte terrestre, a lo mejor se va a retirar de esta charla, porque en definitiva estoy dando la posibilidad de que los exportadores puedan utilizar sus propios camiones. No lo hagan, no. Lo digo con respeto. La idea es que ustedes sepan que hoy día, a partir de los Incoterm 2020, perfectamente exportador o importador podrían utilizar sus propios equipos, situación que antes no estaba permitida. El transporte terrestre en Chile no es distinto a la forma de cómo calcularlo, como se hace a nivel mundial. El transporte terrestre en Chile se maneja con esa fórmula muy sencilla que están viendo ustedes, y que la proporciona la International Air Transport Association, la IATA, que dice que por cada metro cúbico de espacio, se le pueden asignar hasta 250 kilos. Esa es una ecuación, una regla de tres, un factor de estiva, si ustedes prefieren ese concepto, que es respetado a nivel mundial. Un metro cúbico es igual a 250 kilos. Yo les pongo un ejemplo a ustedes. Por ejemplo, si una operación que pesa 345 kilos, estamos hablando de una carga consolidada, una carga pequeña, y que mide 2,8 metros cúbicos, como pueden ver ustedes, y tenemos una empresa de transporte terrestre acá en Chile, una empresa de camiones, que nos ofrece una tarifa de $0.73
kilo bruto o kilo volumétrico, esa rayita que está inclinada, el slash en logística internacional siempre significa O. Ahí dice que la tarifa son 0.73 kilos brutos o kilos volumétricos. La pregunta es, ¿cuánto tengo que desembolsar para pagarle a ese transportista terrestre? Si yo utilizo esa ecuación donde dice que un metro cúbico es igual a 250 y coloco los 2,8 metros cúbicos debajo en el miembro izquierdo de la ecuación es igual a X, si yo soy capaz de despejar la X, que es muy fácil, se multiplica cruzado, 2,8 por 250, nos da un resultado de 700. ¿Pero 700 qué? ¿Cuál es el apellido? 700 kilos volumétricos. En consecuencia, ¿qué es lo que hace el camionero? Observa si los kilos volumétricos, que son 700, son más grandes o son más chicos que los kilos brutos. Evidentemente, los 700 kilos volumétricos es un número mayor a los 345 kilos brutos. En consecuencia, él aplicará la tarifa asociada a los kilos volumétricos, es decir, 700 por 0.73, debiendo pagar 511 por este flete local. Eso es respecto al flete local desde esta perspectiva. Pero también hay una segunda forma también de cómo las empresas de transporte terrestre cobran sus servicios de flete local. Por ejemplo, este es otro caso. Hay una empresa de camiones que cobra $400, miren, cobra $400 por cada 2.000 libras, con un mínimo de $400. Mírenlo, así plantea su tarifa esta empresa de camiones. La tarifa son de $400 por cada 2.000 libras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Si la mercancía en este caso, en este ejemplo, pesa 545 kilos, si la mercancía pesa 545 kilos, tengo que saber llevar estos kilos a libras. ¿Ah? Si lo multiplico por 2,2046, que es una constante, puedo obtener 1.201,51 libras. Pero el camionero cobra por cada 2.000, es decir, esas 1.201,51 dividido en 2.000, nos da un valor de 0.602255. Si ese resultado se multiplica por la tarifa, que son los $400, nos damos cuenta que a pagar sería 240.9. O sea, en términos matemáticos, ese es el valor del Inland Freight, 240.9. Pero el camionero expresó desde el comienzo que él no se mueve del escritorio si no se gana como mínimo $400. En consecuencia, aquí aplica la tarifa mínima de los 400, porque claramente 240.9 está bastante más abajo. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, lo están anotando, algún comentario al respecto, antes de darle el pase a Francisco que él nos va a analizar esta cuarta familia de costos, ¿no es cierto?, que está bajo el título de trámites aduaneros, cuarta familia. Alejandro, soy yo, Pablo Morales. Hay algunas preguntas, como por ejemplo, Mauricio García pregunta, ¿en el punto 1 embalaje lo cubre el seguro local de cada proveedor en lugar del embarque? En el embalaje, ¿cómo? A ver. Sale, en el punto 1 embalaje lo cubre el seguro local de cada proveedor en lugar de embarque. Sí, claro, por supuesto, sí. Perfecto. Sí. La segunda... Sí. Déjame explayarme un poquito. Los seguros de carga solamente incluyen dos Incoterms, el CIF y el CIP, dos. En consecuencia, hay nueve donde no los incluye. Pero independientemente de eso, en aquellos dos Incoterms donde sí hay obligación, no considera ni siquiera la cláusula letra A el embalaje. En consecuencia, esa es una gestión que debiera contratar el vendedor o el comprador, dependiendo del Incoterm. Aquí aplica el criterio de que a quién le correspondería. Me explico. Si es ex-World, sabemos que no hay obligación de seguro, sería el cliente, el importador allá en destino, el que debiera contratar un seguro
algo especial por el tema del embalaje. Si el Incoterm es al revés, que le corresponde al vendedor contratar para la entrega, por ejemplo, un FCA en el puerto de Valparaíso y el exportador está en Santiago, como bien dice Mauricio, ese seguro por el embalaje lo debiera contratar el vendedor por cualquier eventualidad de daño entre el trayecto de la empresa exportadora hasta el punto de entrega. Ahora, si el punto de entrega en el país de destino, ese seguro debiera estar contratado siempre por la empresa, por la parte de la compraventa que está relacionado con la entrega de la mercancía. Por supuesto que sí. Perfecto. Una segunda pregunta dice, ¿los pallets también se consideran parte del embalaje? Y otra, KB quiere decir que se utiliza más espacio. Te hago las dos porque son cortitas. ¿Qué pasa con el KB? KB quiere decir que utiliza más espacio. KB significa kilo bruto. Sí. Y el KB corta significa kilo volumen. Exactamente. Y lo otro es, los pallets también se consideran parte del embalaje. A ver, por supuesto, por ejemplo, cuando tenemos que pesar los contenedores con este tema del VGM, tú sabes que hay que pesar la masa bruta del contenedor. Y la masa bruta del contenedor significa la tara del contenedor vacío, más la mercancía, y más todo el material de trinca, plástico, suncho, pales, cartones, en definitiva, todo lo que está dentro del contenedor y que va a sujetar o a trincar la mercancía, y eso va a determinar el precio final. En consecuencia, es parte del embalaje. Perfecto. Y después, bueno, Eduardo Canales y Américo preguntan si entregan la presentación al final. Ahí se la podemos después mandar a los asistentes. Y Sí, Cristian siempre lo hemos hecho así, yo te lo Así mando, es. Pablo, y no hay ningún problema. Exactamente. Y finalmente, Cristian González dice si se podría dar un ejemplo de una operación de exportación típica donde se aplica el Incoterm Ex-World. Una operación típica donde se aplica el Incoterm Ex-World, exportación. Cuando una empresa tiene poco conocimiento, del comercio exterior, recién salió de la universidad o de una carrera técnica, no sé si me explico, me entienden los mayores, sobre todo que me están escuchando. Uno cuando sale de la casa de estudio sale con mucha energía, pero otra cosa es trabajar. La experiencia te lo da los años. Tú empiezas a trabajar, no tienes experiencia, no tienes conocimiento del mercado, no conoces empresas de transporte, no conoces de forwarder, no conoces de Incoterm, tienes mucha teoría, pero no conoces el tema. Lo mejor es dejar todo en manos del vendedor, todo en manos del comprador, Esa es la mejor situación típica, ¿no es cierto?, donde uno vende Word, sabiendo, tal como lo dije cuando partí con esta charla, de que por más que los Incoterm digan que en Ex-World todo lo hace el cliente, el importador, porque eso es lo que dice, hay dos cosas que yo no puedo soslayar como exportador. Primero, tengo que contratar un agente de aduana como Zulueta, para que me tramite el DUS. Y segundo, tengo que contratar la gestión de carguillo sobre el camión. Y eso lo tengo que recuperar, tirarlo a costo. O sea, yo no podría pensar de que voy a vender Ex-World y voy a pedirle a mi cliente que venga aquí a cumplir un rol de buscar una agencia de aduana. Yo tengo que hacerlo. Al menos tengo que, acá como exportador, tener un pantallazo general de lo que es el mercado de las agencias de aduana para que me haga esa tramitación, y segundo, para que me coordine la gestión de subir la mercancía arriba de la mercancía, arriba del vehículo de transporte. Pero entendiendo que lo estoy haciendo de buena gente, porque de acuerdo a los Incoterm 2020, si yo como exportador subo la carga arriba del primer vehículo, la responsabilidad siempre es del cliente. Eso lo tengo que tener claro, y eso juega a mi favor en caso de que tuviera algún problema. ¿Cuál es el riesgo del Ex-World? Como lo hemos dicho en otras oportunidades, que tarde o temprano a mí me van a salir competidores
Van a haber empresas que venden al exterior el mismo producto, que sí se atreven, contratan transporte terrestre, contratan seguros, contratan fletes internacionales, y a mí me van a dejar en el camino por estar ahí con una operación SWORD. ¿Es bueno el SWORD? Claro que es bueno, pero para empezar, cuando uno está recién partiendo, cuando uno está recién adquiriendo experiencia. Perfecto, Alejandro, ahí están todas las preguntas. Yo quiero darle el pase a Francisco Javier Becerra para que continúe con el punto número 4. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buena respuesta a las consultas, y complementar que también en aquellas exportaciones, dependiendo del Incoterms, si vendemos CIF, obviamente el primer tramo del transporte local también está empresas de transporte cuenta con seguro, y esos seguros también se pueden activar en el caso de un siniestro, ¿ya? Claro, bueno, ahora en cuanto a la exportación, en cuanto a sus trámites aduaneros, claro, debemos contratar a una persona, ¿ya? El único profesional que está autorizado por el Servicio Nacional de Aduana es este profesional auxiliar de la función pública aduanera, que es el agente de aduana, ¿ya? El agente de aduana es el único profesional que puede tramitar una operación de exportación, importación o cualquier destinación aduanera frente al Servicio Nacional de Aduana. Obviamente, por esa gestión, nuestro agente de aduana nos cobra honorarios, sus tarifas, ¿ya? Y en el mercado, principalmente, esta tarifa está compuesta por dos componentes. El primero, honorarios, ¿ya? Que es por la ejecución de esta operación, que en el caso de exportación están expresados en un porcentaje del valor FOB, ¿ya? A diferencia de la importación, está expresado en base al valor CIF, ¿ya? El otro componente es un gasto de despacho que es fijo, ¿ya? Que dice relación con la administración del despacho. Es la coordinación que tiene el ejecutivo de cuenta asignado para este exportador, el cual interactúa con empresas de transporte local, empresas de transporte internacional, empresas certificadoras de documentos especiales como ICP, fitosanitario, etcétera, ¿ya? Todo lo que involucra la coordinación. Por lo tanto, esta tarifa que nos cobra por la gestión de tramitación ante el Servicio Nacional de Aduana compone estos dos ítems, honorarios y gasto de despacho. Bueno, en el caso de Chile, las exportaciones son grabadas, ¿ya? Es 0% arancel. No así en otros países, las exportaciones sí son grabadas, pero en el caso específico de Chile no es así. Por otra parte, en cuanto a la tramitación aduanera, dentro del set de documentos de exportación, aparte de la factura de exportación o export invoice, se encuentra también, dependiendo de la naturaleza de los productos, hay que tramitar certificaciones especiales, ISP, fitosanitarios, certificados de origen, etc. Y cada uno de estos documentos va a tener un costo ya al momento de tramitarlo. Por otra parte, una exportación puede estar también sujeta a un aforo, ¿ya? ¿Y qué es el aforo? El aforo es la revisión física y documental de una operación de exportación, ¿ya? Y muchos se preguntarán, ¿para qué sirve un aforo? Bueno, un aforo es simplemente cotejar que lo que se indica en la documentación, lo que se indica en la export invoice, sea físicamente lo que se está enviando. Es decir, si estoy exportando una máquina minera, y lo dice el documento, el fiscal comprueba que esa máquina realmente sea lo que se está marcando, ¿ya? Y también dentro de los trámites aduaneros están, ¿no es cierto?, las habilitaciones. Siguiente slide, por favor. Ahí tienes un ejemplo. Aquí está un ejemplo de cómo se cobran las tarifas, ¿ya? Las tarifas de una operación de exportación. En el caso de $20.000, ¿ya? El agente aduana cobra un 0,20%, ¿ya? Ese 0,20% se aplica sobre los $20.000 y obtenemos una tarifa de $40. Por lo tanto, los honorarios mínimos dicen ser 2,5 UF. Por lo tanto, se aplica la más alta, ¿ya? No se aplican los 40 y se aplican los 2,5. ¿Ya? A esa tarifa
debemos agregar, ¿no es cierto?, los gastos de despacho, que son 2,2 UF, ¿ya? Y también el gasto de mensajería, que es toda la entrega de la documentación, de certificado de origen, ICP al cliente, facturas de la agencia, retiro de documentación del agente de aduana, tiene un gasto 0,3 UF. Por lo tanto, la tarifa que nos cobra nuestra agente de aduana, que está compuesta por honorarios, 2,5 UF, aquí se aplicó una más alta versus los 40 horas del porcentaje, más 2 UF del gasto de despacho, y 0,3 nos da una tarifa promedio de 4,8 UF. Eso es más o menos lo que podría cobrar un agente de aduana. Algunos podrán cobrar un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Es lo que cobra por gestionar una operación de exportación ante el Servicio Nacional de Aduana, más todo, ¿no es cierto?, lo que implica tramitación documental anexa. Siguiente slide. Bueno, dentro de los costos terminales tenemos el get out, que corresponde al retiro del contenedor vacío para que posteriormente se vaya a presentar a carga y después se entrega al puerto de embarque. ¿Ya? Es toda la maniobra de ir a un almacén, retirar, ¿no es cierto?, el contenedor, y eso tiene un cobro, get out. ¿Ya? En aquellos casos en donde tenemos una tramitación que involucre el SAC, ¿ya?, y que necesite precisión, necesita antelación, nos piden la información del número de sello y número de contenedor, ¿ya? Por lo tanto, yo solicito, ¿ya?, a mi freight forwarder o compañía naviera una preasignación, y esa preasignación obviamente tiene un cobro, ¿ya? Por otra parte, también hay una certificación de higienizado, ya que es un documento que entrega el SAC, que nos comenta que el contenedor tiene todos los tratamientos y procedimientos químicos adecuados para el transporte de carga alimenticia, según lo solicita el cliente. También hay otros costos como la consolidación de contenedores, el cual incluye disponer de un área para el depósito de la unidad, movimiento del contenedor, para la bajada del camión y también el carguillo, y ahí traslado a zona de stacking. También cuando no tramitamos oportunamente y el contenedor se queda abajo, también hay un costo de almacenaje, ¿ya?, de ese contenedor que se tendrá que rolear, ¿no es cierto?, para la siguiente nave, y eso también tiene un costo por el roleo. Siguiente slide, por favor, Alejandro. Bueno, THC es el Terminal Handling Charge, es toda, ¿no es cierto?, es toda la manipulación que se provoca, ¿no es cierto?, en el puerto, ya la grúa lo recibe, la grúa toma el contenedor y lo posiciona sobre, ¿no es cierto?, el buque, ¿ya? Tenemos pesaje de contenedores también, que es el servicio que dan a los contenedores que requieren verificar su peso, ¿ya? También están los costos de recepción de contenedores fuera de horario, el famoso late arrival, cuando estamos muy al filo de entregar un contenedor en la fecha stacking. El stacking, que es la recepción de ese contenedor para que posteriormente sea embarcado. Si el stacking termina, ¿no es cierto?, este día viernes, como plazo máximo 19 horas, y no alcanzamos a llegar a esta fecha de stacking o recepción, se solicita un late arrival, es decir, un aviso de llegada a carga, y obviamente ese aviso tiene, ¿no es cierto?, un costo, ¿ya? Siguiente slide. Claro, y bueno, también el contenedor, ¿no es cierto?, puede contar con aforo, ¿ya? Que es un aforo, es aleatorio, se toma el número de uso o documento único de salida, sale seleccionado, ¿no es cierto?, esta operación, y obviamente es revisada físicamente y documentalmente, ¿ya? Podemos tener un aforo para una carga FCL como una carga full, o para una carga LCL, que es una carga consolidada. Siguiente slide. Bueno, respecto, acá tenemos también algunos costos de exportación que se provocan, ¿no es cierto?, como el security fee, que es un cargo aplicado, ¿no es cierto?, para mejorar la seguridad y protección de la carga durante su estadía en el terminal, ¿ya?
Se aplica a, ¿no es cierto?, a contenedores, se aplica a carga general, ¿ya? Y hortifrutícola, y se paga el aumento de la inscripción de la carga asociada a una reserva. Siguiente slide. Bueno, y acá Alejandro va, ¿no es cierto?, a explicar el punto 6, transporte principal, con un ejercicio práctico. A mí me gustaría que, sobre todo aquellas personas que se incorporaron a esta reunión después de la hora, no se trata que vamos en el costo número 6, no. Eso es tenerlo muy claro. Estamos en una familia de costos número 6. Vamos a analizar 11 familias de costos, 11 rubros, que no los he inventado yo, no los inventó Francisco, son las 11 familias de costos que en términos genéricos, en términos internacionales, así lo define la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, bajo esta clasificación internacional es que estamos con Francisco trabajando esta presentación. Por si alguien llega recién y dice, oye, vamos en el costo 6. No, no es así. Es la sexta familia, el sexto rubro. Y el sexto rubro es el transporte principal. Transporte principal. Tenemos operaciones marítimas full container load. Me imagino que los que nos escuchan ahí saben a qué nos referimos con esa nomenclatura. Full container load. El contenedor puede estar lleno de mercancía hasta arriba, pero eso no es lo que interesa. La F significa full, completo, pero eso no es tan relevante. El contenedor podría llevar una aguja. No sé si alguien está dispuesto a contratar un contenedor para transportar una aguja. Pero si hay un despachador, hay una persona natural o empresa que está enviando y hay un solo recibidor, 1-1, eso es full. Full no tiene que ver con que el contenedor vaya completo hasta el último punto de mercancía. No, podría estarlo, por supuesto, podría estar hasta la mitad o apenas una aguja. Lo importante es que es de un vendedor a un recibidor. Eso es full container load. Entonces, en ese tipo de operaciones, donde claramente la consolidación en FSL es en la planta del vendedor y la desconsolidación es en la planta del recibidor, eso es FSL, claro que hay operaciones marítimas. Claro que hay operaciones. Hay operaciones marítimas, espero que no hayan navieros aquí escuchándome, que no se vayan a enojar conmigo. Hay navieras que encantan y reencantan a su distinguida clientela diciendo que sus tarifas son a todo evento, todo incluido, tarifas all in. Por ejemplo, la compañía naviera Popeye el Marino ofrece por un contenedor de 20 pies una tarifa de $4.000, todo incluido, como queriendo decir que no tiene que pagar un peso más. Bueno, así es, pues, está todo incluido. Pero hay otras navieras que resignan un poco la tarifa base, parten un poquito de más abajo, como pueden darse cuenta. Hay otra naviera que se llama Olivia, ¿y qué es lo que está ofreciendo Olivia? 3.370 de flete básico, más el componente del bunker, que tiene que ver con las oscilaciones, ¿no es cierto?, del petróleo. Ustedes saben que los buques no se mueven con agua, se mueven con petróleo, en consecuencia el petróleo a veces sube, y ahí están aplicando este bunker. Hay veces que los buques tienen que pasar canales, ¿no es cierto?, como ocurre en Suez, como ocurre en Panamá, ¿no es cierto? Hay un peaje, un cross canal, y por la emisión documental, la emisión del BL, que normalmente son 3 originales, 7 copias no negociables, $35. Ahí tenemos las dos formas que tradicionalmente una naviera para carga FSL presenta sus tarifas, diciendo que es todo incluido o mostrando una tarifa un poco menor, una tarifa base más recarga. Por contraste, para aquellas mercancías LCL, la expresión LCL significa menos que un container completo, eso significa LCL en castellano,
menos que un container completo. Acá la situación es distinta. Esta es la famosa carga consolidada. Este es el negocio, uno de los negocios más apetitosos del freight forwarder. El freight forwarder siempre pendiente de la carga consolidada. ¿Cómo se maneja en la industria del forwarder en lo que es la carga consolidada, la carga LCL? A través de esa fórmula sencilla que dice que por cada metro cúbico de espacio en el agua, se le pueden asignar hasta 1000 kilos. ¿Por qué digo 1000 kilos? Porque ustedes saben que 1000 kilos son equivalentes a una tonelada métrica. 1000 kilos. Y no es que quiera ser, ¿cómo se dice?, demasiado rebuscado en ponerle apellido a las toneladas. No, son métricas, para diferenciarlas de las toneladas cortas que existen y las toneladas largas. Un dato para que lo sepan. Las toneladas métricas son aquellos 1000 kilos exactos. En consecuencia, esa es la ecuación, un metro cúbico igual a una tonelada métrica. Si una mercancía pesa 1567 kilos y mide 2,96 metros cúbicos, un ejemplo, simplemente el forwarder va a aplicar su tarifa, ¿no es cierto? ¿Cuál es su tarifa? La tarifa en este caso, ¿cuál es la tarifa? Vamos a ver inmediatamente. Está cobrando $101.25. Esta es su tarifa. $101.25 sobre tonelada bruta o metro cúbico. Recuerden que el slash significa O. ¿Cuántas son las toneladas brutas? Muy simple. Los 1567 se divide por 1000, en consecuencia son 1,57 toneladas métricas, por el solo hecho de dividir por 1000. Claramente eso es mayor, ¿no es cierto? Eso es menor a los 2,96 que son los metros cúbicos. El transportista siempre va a cobrar, ¿cierto? Va a aplicar la tarifa de venta por aquello que le rente más a su bolsillo. En este caso, los 2,96 metros cúbicos es un número mayor, ¿no es cierto?, a la 1,57 toneladas métricas. Si multiplico 2,96 por 101,25, nos da a pagar 299,7 en relación a lo que es carga LCL. Pero no todo es FSL, no todo es LSL. También tenemos transporte terrestre. Se me cayó el conector del internet para que no se nos vaya. Me dan un segundito, por favor. Ahora sí he vuelto. Bien. Estamos hablando de transporte principal, no perder el norte. Estamos hablando de transporte principal, es decir, lo internacional. En unas diapositivas, antes de que hablara Francisco, yo les dije que para el transporte terrestre hay una ecuación que habla de un metro cúbico es igual a 250 kilos. Ustedes lo recordarán. Pero esa ecuación es para transporte terrestre doméstico, dentro de un país. Cuando estamos hablando de transporte terrestre internacional, ojo, de Chile a Perú, de Chile a Bolivia, de Chile a Argentina, la ecuación no es un metro cúbico igual a 250. La ecuación es un metro cúbico igual a 333 kilos. Ese es el factor de estiba. Si hay una empresa de transporte internacional, una empresa de camiones, cobra $0,95, ¿no es cierto?, $0,95 kilo bruto o kilo volumétrico, y la mercadería de su cliente es de 567 kilos y mide 4,9 metros cúbicos, ustedes ya saben que aplicando la regla de 3, un metro cúbico igual a 333, como 4,9 es igual a X, nos da un peso volumétrico, kilos volumétricos, de 1631,7. Si eso lo multiplico por la tarifa, que es 0,95, a pagar sería 1550,12. Eso es respecto al transporte terrestre. Pero también de vez en cuando es bueno soñar. Entonces echamos a volar nuestra imaginación. Hagamos un saludo al transporte aéreo. Transporte aéreo
se maneja con la ecuación de la IATA. Miren, hasta ahora, ¿qué había hecho yo? Había hecho un saludo a ecuaciones que nos presenta la IATA, pero para transporte terrestre, para el marítimo, pero todavía no hablaba de la principal ecuación de la IATA. ¿Por qué digo la principal? Porque la IATA es una organización de transporte internacional aéreo, la International Air Transport Association. Llegó el momento de utilizar la fórmula específica para el transporte aéreo, que dice que un metro cúbico es igual a 167 kilos. Claramente es un factor mucho más pequeño que el marítimo. Recuerden ustedes que un metro cúbico en el marítimo es igual a 1000 kilos. No es lo mismo flotar, ¿no es cierto?, en el agua, a estar volando. Claramente el tema del peso en el aire es un tema crítico, por eso que esa ecuación es mucho más estrecha. Apenas un metro cúbico igual a 167. Si ustedes ven que la tarifa ahí es 1.25, la tarifa de la compañía aérea o la tarifa de forwarder, y el peso es de 567 kilos y mide los mismos 4,9, ocupamos la ecuación, evidentemente vamos a multiplicar los 818.3 kilos volumétricos por la tarifa 1.25 a pagar 1022.88. 1022.88 de flete aéreo. Hablemos de los recargos. Hemos hablado ahora de tarifas, pero también tenemos que tener claro algunos recargos, algunos que yo estoy seguro que ustedes conocen. Y si alguno de ustedes no los conocen, bueno, mejor, acá está el momento. Algunos recargos marítimos bastante conocidos son aquellos recargos adicionales por combustible. Así se llama, recargos por combustible. A nivel marítimo, este recargo adicional por combustible lo conocemos por Bunker Oil Surcharge, es decir, el bunker, el famoso bunker que hace muchos años se aplica un 11% sobre la tarifa básica. Ese es el bunker. Pero también las compañías navieras establecen un bunker que tiene que ver con subidas de un momento a otro del precio del petróleo. No sé si me explico. Hay veces que el petróleo sube de la noche a la mañana. En consecuencia, en algunas regiones geográficas del mundo conflictivas, ¿no es cierto?, se aplica mucho este recargo de búnker de emergencia, cuando son prácticamente sin aviso, de un minuto a otro, la subida de precio en la cotización del petróleo. Muchas veces los fletes internacionales se pactan en monedas distintas del dólar norteamericano. Todos sabemos que el dólar norteamericano es la moneda del comercio internacional. No obstante, no hay prohibición a que un flete se pueda manejar, administrar en una moneda distinta del dólar. Monedas consideradas blandas. En consecuencia, los transportistas internacionales, las compañías navieras, establecen un factor de ajuste monetario normalmente asociado al 4%, de la tarifa del flete. ¿Para qué es este CAF? Para amortiguar la devaluación, ¿no es cierto?, cuando ocurren estos procesos de depreciación de la moneda. Yo puedo recibir, no sé, ojalá me dieran $100.000 en este minuto, pero mañana a lo mejor no tengo $100.000 por el solo hecho de la depreciación de la moneda. Eso es lo que ocurre con el CAF. También tenemos recargos por la emisión documental. A nivel marítimo tenemos el famoso y bien ponderado BL, es una institución que tiene más de 250 años, debe ser una de las instituciones más antiguas, digo institución porque está consagrado en los libros legales, ¿no es cierto?, a nivel internacional, en el Código de Comercio, como un documento, como una tradición, el BL, a nivel marítimo. Pero a nivel aéreo también existe el Airway Bill, ¿no es cierto?, la guía aérea, y para el transporte vía camiones conocemos el conocimiento rodoviario de transporte, el CRT. También tenemos recargos que muchas veces nos asustan, que tiene que ver con el pasar por un canal, por ejemplo, el canal de Suez, ¿no es cierto?, pasar por el canal de Panamá y por el Golfo, ¿no es cierto?, en las zonas de Aden. También son recargos importantes que muchas veces cuando no nos informan con anticipación nos llama la atención por qué no están haciendo eso.
Hay recargos que tienen que ver con posibilidades, ¿no es cierto?, de problemas que se puedan suscitar porque un barco pueda navegar por aguas que pertenecen a áreas donde se están produciendo conflictos bélicos, o porque existe la posibilidad, aunque ustedes no lo crean, el Sparrow no se sube a los buques, no existen ese tipo de piratas con un ojo, con un parche y una pata de palo, no, pero la piratería del siglo XXI existe. Hay zonas en el mundo bastante conflictivas en ese sentido, donde se aplica este recargo de WRS, War Rights Search, ¿no es cierto? También hay un famoso PSS, ¿no es cierto?, que se aplica a determinados tráficos, a determinadas rutas, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay temporada alta. Es como que si un camionero, es como que los camioneros chilenos cobraban antiguamente un adicional cuando no existía la CEAL en Valparaíso. No sé si la gente de mayor edad recordará que antes de la CEAL, en la época de la fruta, los camiones llegaban poco menos hasta Casablanca y a veces hasta Curacaví. Una fila india de camiones esperando, ¿no es cierto?, que desde el puerto de Valparaíso le dieran la pasada para poder ir a cargar, a entregar stacking. En consecuencia, era dable que en esa época se utilizara, ¿no es cierto?, este adicional para determinados tráficos en temporada alta, en este caso la fruta. A nivel naviero pasa exactamente lo mismo. Los puertos a veces están en congestión, hay que estar esperando a la gira poder ingresar y ahí hay pérdidas de tiempo. Entonces, esos son recargos que se utilizan. También tenemos, dentro de la industria marítima, tenemos el famoso recargo SEP, Special Equipment Search, que refiere a cobros por cuando los contenedores son sobredimensionados, ¿no es cierto? Cuando vamos a embarcar sobre un contenedor que no tiene techo y que no tiene lados, ¿no es cierto? El famoso flat rack, o cuando simplemente tiene lados, pero no tiene el techo, el contenedor abierto, el open top. Son tarifas, ¿no es cierto? Son tarifas de contenedores que asocian a recargos especiales. Pero para que nadie diga que todo es marítimo, no, también hay recargos aéreos. Tenemos el bunker, pero que a nivel aéreo se conoce bajo esa expresión, full search. Algunos le llaman BOS también, Bunker Oil Search, pero también en los documentos se ve como FSC. También tenemos un recargo que tiene que ver con seguridad en el aeropuerto, tanto de embarque como en el aeropuerto de destino. Tiene que ver con cámaras, tiene que ver con gestión de seguridad, de tratar de repetir aquellos costos que ellos han tenido que, no sé, por los operadores, de tal manera de que la mercancía esté respaldada, ¿no es cierto?, por equipos de grabación, vigilancia, etcétera. Eso lo cobran a través de este recargo. A nivel de puertos, nosotros hablamos del porteo, el movimiento de carga dentro del puerto de Valparaíso, de San Antonio, el porteo. En aéreo no se dice porteo, se dice airport transfer, ¿no es cierto? Las gestiones que ocurren dentro del aeropuerto, que no solamente tienen que ver con la carga, la descarga, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con el romaneo, con el rotulado. Hay muchas operaciones que se producen en los aeropuertos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la carga aérea. Existe también el security fee, que es el escaneo de las mercancías, ¿no es cierto?, tratar de ver, identificar que la mercancía que se está transportando aéreo es exactamente la que dicen los documentos. Y no solamente lo que dicen los documentos, sino que realmente, porque a veces los documentos también están mal hechos en forma fraudulenta, en consecuencia, por el riesgo que significa llevar por el aire una mercancía peligrosa, por así decirlo, es importante escanear la mercancía. Francisco hablaba del THC a nivel portuario, a nivel aéreo también existe. El THC es un sinónimo de las operaciones portuarias, aéreas, pero en este caso dentro del terminal aeroportuario, el Terminal Handling Charge. ¿Sí? Y la emisión del documento, así como en el marítimo existe el BL Fee, acá existe el Airway Fee, que es la emisión del documento de transporte. La tercera familia que nos plantea la Cámara de Comercio Internacional para entender esto de los
recargos y de los costos logísticos tiene que ver con los seguros. Lo dije al principio, de los 11 Incoterms actuales vigentes, de los 11, solamente CIF y CIP lo dice claramente el Incoterm. Lo dice, hay que contratar seguro. Es decir, el vendedor no tiene que perder el tiempo a su cliente preguntándole si quiere o no quiere un seguro. ¿Ah? Eso es así, hay que contratar seguro. Lo que sí hace la Cámara de Comercio es recomendar que las partes se pongan de acuerdo en la cobertura. Me explico. A nivel de Incoterms, a nivel de Incoterms marítimos, ¿qué significa marítimos? Es decir, el grupo 2, todo lo que sea con FAS, FOB, CFR y CIF, los 4 Incoterms marítimos, ¿qué es lo que plantea la Cámara de Comercio Internacional? Que se aplique la cobertura mínima, la letra C del Instituto de Londres. Pero si las partes quieren ir un poco más allá y no se conforman con la mínima, perfectamente podrán utilizar la cobertura mayor, la letra A. Al revés, ¿qué es lo que plantea la Cámara de Comercio Internacional respecto de los Incoterms polivalentes? Ustedes saben que polivalente es todos los modos de transporte, incluyendo el marítimo para contenedores. En este caso, CIP. Claro, la Cámara de Comercio recomienda la cobertura mayor, la letra A, la mayor. Pero si las partes de la compraventa estiman, se ponen de acuerdo de que no quieren utilizar la mayor, podrían utilizar la letra C. Eso. En el resto de los 9 Incoterms, por lo general se utiliza el criterio, y ese criterio está asociado a la entrega de la mercancía. Esa es la palabra clave, la entrega de la mercancía, a la transferencia de la entrega y a la transferencia del riesgo. Recuerden ustedes que los Incoterms determinan entrega de la mercancía, el punto de la entrega y el punto donde se traspasa el riesgo. Eso es para los otros 9. Si no me equivoco, Francisco, ¿esto va contigo? ¿Francisco? Aló, ahí estamos. ¿Estamos ahí? Va. Bien. Claro, costos... No, me equivoqué. Esta diapositiva es mía todavía, Francisco, ¿no? Perfecto, sí. Vale, sí. Vamos con la familia número 8 de esta recomendación que nos hace la Cámara de Comercio Internacional. Costos en el país de destino, ese es el título, pero concretamente en el terminal, Ustedes deben saber que a nivel de familia C, ¿cuál es la familia C? Todos los Incoterms que parten con la letra C, todos. Es el vendedor quien contrata el flete internacional. Por lo tanto, es el vendedor el que está en disposición, el que tiene esa posibilidad de elegir, de tomar una decisión, de incluir o no incluir, ¿no es cierto?, estos costos de manipulación en el puerto de destino. Me explico, lo voy a explicar con mayor detalle. Primero, anoten ustedes ahí cuáles son los Incoterms de la familia C. Tenemos a nivel del grupo 1, ¿cuál es el grupo 1? Polivalentes. Tenemos CPT y tenemos CIP. Y a nivel de grupo 2, que es solo marítimos, tenemos CFR y tenemos CIF. Ahí tenemos los 4 Incoterms de la familia C, pero 2 del grupo polivalente y 2 del grupo transporte marítimo. Hagamos el análisis del tema marítimo. Hagamos el análisis del transporte marítimo, es decir, CFR y CIF. En ambos casos, el vendedor tiene que llegar por su cuenta al puerto de destino, pero sin descarga. Ojo, sin descarga. No es responsabilidad del vendedor, cuando me refiero a CFR y CIF, contratar la descarga. No, a no ser que entre las partes se acuerde eso, que es el tema que les quiero explicar ahora.
Pero por regla general, cada vez que se pacte CFR y CIF, carga a granel marítimo, el exportador debe cumplir con que el buque llegue al puerto de destino y quedarse tranquilo. No tiene que preocuparse de la descarga. A nivel de polivalentes, es decir, CPT y CIP, pasa exactamente lo mismo. Cuando en este caso no la carga a granel, los contenedores llegan al puerto de destino, el exportador no tiene que hacer nada a no ser que negocie con su cliente, que le va a pedir a la compañía naviera que adicionalmente al flete, al Ocean Freight, le cobre el THC. Pero eso tiene que ser producto de una negociación. Por defecto, insisto, por defecto, en los 4 Incoterms de la letra C, el exportador no se tiene que preocupar de la descarga en el terminal de destino. Eso quería decir. Entonces, esto me da pie para explicarles un tema que perfectamente podríamos desarrollar en una charla exclusiva, un curso exclusivo de este tema, un tema muy poco tratado. Pablo, tú me estás escuchando, un tema muy poco tratado que tiene que ver con lo siguiente. Mira, es importante conocer que en el transporte marítimo hay un montón de pega, hay un montón de laburos, como diría Marcelo Blaser, hay un montón de gestiones, actividades. No sé cuántas hay, la verdad. Pero sí sé que 5 nunca pueden faltar. Son las funciones básicas, son la esencia del transporte marítimo. La número 1, evidentemente, que es embarcar la mercancía. La número 2 es amononarla, ordenarla, dejarla bien apretadita, que no se suelte, que cuando el buque zarpe la carga no se vaya a caer al agua. Eso se llama estivarla. Después el barco tiene que hacer un movimiento que es el más importante de todo esto, que es el flete, el viaje. Una vez que llegamos a destino, la mercancía hay que desacomodarla un poco, eso se llama desestiva, para finalmente desembarcar. Esas 5 funciones son sistémicas, están unidas, no pueden faltar. ¿Por qué voy a contarles esta historia? ¿Por qué se los digo? Porque los Incoterms influyen en un par de cláusulas que en inglés se conocen como berth terms, términos de muelle, cláusulas de muellaje, o algunos le llaman acá en Chile cláusulas de fletamento, cláusulas de muellaje. Son formas, estilos, estrategias de cómo contratar a una compañía naviera inteligentemente, cuidando el billete, cuidando los costos, no pagándole a la naviera por un servicio que tal vez no va a realizar, sino que pagándole a la naviera exactamente por lo que yo necesito. Eso es muy importante. Entonces, yo les quiero hablar de las cláusulas de fletamento, que en inglés se conocen como berth terms. Las cláusulas de fletamento son esas. Hay otras más que son derivaciones muy puntuales, pero estas son las 4 esenciales. Por un tema de tiempo no me puedo explayar más. Son 4. La primera cláusula de fletamento se conoce como servicio liner. ¿Qué significa servicio liner? El servicio liner es aquel servicio que da la compañía naviera donde se obliga a realizar las 5 funciones básicas, esas que están descritas ahí, desde el embarque al desembarque. Es lo que se conoce en la jerga como una gestión hook to hook, es decir, gancho a gancho, del gancho de la grúa en el país de origen al gancho de la grúa en el país de destino. Las 5 funciones. Pero hay una segunda cláusula que se llama liner in, free out. Liner in, free out. ¿De qué se trata esto? Que el naviero hay que tomarlo como sinónimo de liner. Liner es la compañía naviera. El naviero está obligado. ¿A qué? Al in. In, ¿qué significa? A la función 1, 2 y 3. Es decir, el naviero está obligado a embarcar, a estivar y a hacer el flete. Pero está eximido. Eximido significa liberado, free. Está liberado ¿de qué? De desestivar y desembarcar. Si se dan cuenta, el naviero tiene en esta cláusula solamente 3 obligaciones
y está eximido de 2. Hay una tercera cláusula que se llama filo, que es exactamente al revés, donde el naviero solamente se obliga, ¿a qué cosa? A 3, 4 y 5, y el exportador se obliga a 1 y 2. Se obliga a 1 y 2. Free in, liner out. Y finalmente la cláusula tal vez que más se utiliza en el mercado granelero, normalmente es la cláusula que se utiliza en Rosario, allá en Argentina, para el transporte de ganado bovino, para el transporte de graneles. No sé si ustedes saben que Rosario es uno de los puertos a nivel mundial más importantes desde el punto de vista del granel, y lo tenemos muy cerca. Se utiliza la cláusula FIO, donde el naviero solamente el naviero se obliga a realizar el flete. Es decir, que el exportador tiene que procurar gestionar, embarcar y estivar, y el recibidor de la carga en el otro país tiene que desestivar y descargar. Esa es la cláusula FIO. Ahí tengo un resumen de lo que les acabo de comentar. El liner, miren, la naviera, ¿qué es lo que hace? La naviera, lo mismo que decir el transportista, hace las 5 funciones. Y es muy ad hoc con los Incoterms de la familia D. ¿Cuáles son los Incoterms de la familia D? DAP, el nuevo Incoterm que se llama DPU, y el viejo conocido que se llama DDP. En cualquiera de los Incoterms de la familia D es sumamente recomendable utilizar esa cláusula de fletamento. Pero también para Ex-Work y también para CPT. En cambio, el LIFO, Liner In Free Out, el naviero, ¿qué es lo que hace? O el transportista, ¿qué es lo que hace? Está obligado al embarque, está obligado a la estiva, está obligado al flete, pero está eximido ¿de qué? De la desestiva y de la descarga. ¿Por qué está eximido? Porque la responsabilidad es del cliente en el país de destino, apropiada para CIP, para CFR y para CIF. Tenemos la cláusula FILO, Free In, Liner Out, donde el exportador está obligado ¿a qué? A embarcar y a estivar. Pero será el cliente, el importador, el que tendrá que contratar a la compañía naviera para que la compañía naviera haga la función 3, 4 y 5. Finalmente, FIO, como les digo, lo único que hace el buque es la función 3, ¿no es cierto?, el flete. Tanto el embarque como la estiva la tendrá que procurar, ¿no es cierto?, el exportador, y la desestiva y el desembarque la tendrá que procurar el importador. ¿A través de quién? Lo vamos a ver en un curso más adelante cuando veamos el tema de los brokers. Así que los dejo desde ya entusiasmados. Eso. Quiero darle ahora el paso, ahora sí, a Francisco para que él termine nuestra presentación del día de hoy con los puntos que nos quedan. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Antes que todo, responder algunas consultas que hay en el chat respecto a las tarifas de un agente de aduana. En el caso de exportación, la tarifa de agente de aduanas es sobre el valor FOB, ¿ya? Es un porcentaje respecto a los honorarios. Los honorarios se calculan sobre un porcentaje, en ese caso que expliqué, un 0,20%, ¿ya? Si la tarifa es mínima frente a honorarios mínimos, se cobra la tarifa más alta, que serían 2,5 UF, ¿ya? Ahora, alguien preguntó que era U.F, es UF, ¿ya? Unidad de fomento. También preguntaron respecto en aquellos casos de quién podría apoyar una gestión de exportación. Bueno, en aquellos casos en donde no hay mucha experiencia en comercio exterior y no hay mucho conocimiento, se puede contratar a un outsourcing, ¿ya? Este outsourcing se encarga, una vez que el exportador haya realizado la negociación comercial, le entrega el pase al outsourcing. El outsourcing se encarga de contratar todo el transporte local, se preocupa de contratar a un agente de aduana, generar la tramitación aduanera, el transporte internacional, hasta dejar la carga en destino. Va a depender mucho de Incoterms. Pero básicamente el outsourcing es un inside, es un encargado de comercio exterior externalizado
para aquellos emprendedores que no cuentan con mucha experiencia ¿no es cierto?, en comercio exterior. El vele, ¿por qué se endosa? El vele se endosa para darle el poder, para que pueda tramitar el agente de aduana este documento tan importante ante el Servicio Nacional de Aduana. En cuanto a los aforos, el aforo, si yo estoy exportando, lo paga, ¿no es cierto?, el exportador. Ya es un costo que es aleatorio y lo sube el exportador en el caso de una exportación, y en el caso de una importación lo paga la empresa que está importando. ¿Ya? Otra consulta, los costos de certificados especiales como fitosanitario, certificado de origen, es por embarque, ¿ya? Si estoy exportando manzanas, o estoy exportando algas, o estoy exportando musgo, hay que tramitar, ¿no es cierto?, un fitosanitario. Y ese documento tiene un costo, ¿ya?, en el SAC, más el costo que cobra por tramitar el agente de aduana. Es decir, dos costos, uno por tramitar, ¿ya?, y lo otro el costo mismo del papel, ¿ya? Bueno, ahora, en relación a las importaciones... Francisco, un segundito, por favor. Qué bueno que tú pudiste leer las preguntas que nos están haciendo y dar respuesta. Muchas gracias. Solamente aportarte, Francisco, respecto de por qué el PL hay que endosarlo. Tú dijiste, claro, muy bien, porque es la exigencia, pero quisiera comentar de que el BL constituye un documento que es título de propiedad. El conocimiento de embarque constituye título de dominio, título de propiedad. En consecuencia, si me llega a mí un BL al nombre de mi empresa donde yo trabajo acá, esa propiedad de la mercancía se la tengo que transferir a la persona que me va a atender, la agencia de la aduana. La agencia de aduana. Yo le tengo que decir a la aduana de Chile de que legalmente ese señor que se llama agencia de aduana me está representando. ¿Por qué? Porque el conocimiento de embarque está emitido a mi nombre, no a nombre de la agencia de aduana como ocurre en otros países. Con esto de la pandemia yo he aprendido bastante en los webinars internacionales a los que participo, y en otros países como en México, los conocimientos de embarque que llegan a importadores mexicanos llegan desde antes emitidos al nombre de la gente, ellos le dicen agente aduanal. Cuando eso ocurre, el BL no tiene que ser endosado porque ya está listo. Pero en el caso nuestro, la carga llega consignada al cliente, al importador. Y como es un título de propiedad, nosotros debemos transferirle esa capacidad a la agente de aduana a través del mandato. Y el mandato, evidentemente, el mandato es el simple endoso, ¿no es cierto?, a través del representante legal. Eso quería comentar, Francisco. Perfecto. Bueno, en el caso, gracias Alejandro, en el caso de la importación, que este trámite está a cargo, ¿no es cierto?, de la agente de aduana, claro, este profesional auxiliar de la función pública aduanera es un actor principal, ¿ya? Esta tarifa está en base a los dos componentes anteriores. En el caso de exportación, la tarifa es en base a un porcentaje del valor FOB, pero en el caso de importaciones respecto al valor CIF, costo, seguro y flete, ¿ya? Esa tarifa, por una parte, en horarios, y la segunda parte por gasto de despacho, que es un gasto fijo, que es por la administración de la operación, en donde interactúa la ejecutiva de cuentas con el transporte local, con el transporte internacional, empresas certificadoras, etcétera, ¿ya? En el caso de importaciones, en Chile está grabado, el derecho de importaciones está grabado con un 6%. En tiempos anteriores, el impuesto a la importación era un 22%, después bajó, ¿no es cierto?, un 11%, y actualmente está en un 6%. Es un derecho que se cobra a las importaciones. ¿Cuándo se exime esto? Se exime cuando hay un tratado de libre comercio entre el país importador y exportador. En ese caso, ese 6% queda totalmente eximido, y el elemento comprobatorio es el certificado de origen, ¿ya? Bueno, el régimen general, en el caso de Chile, es un 6%, pero en otros países puede ser distinto, ¿ya? Siempre en una importación se paga el IVA aduanero, ¿ya? El IVA aduanero es un impuesto en el cual nadie se escapa, hay que pagarlo. Y también hay impuestos específicos que va dependiendo de la naturaleza del producto,
como por ejemplo hay impuestos específicos al azúcar, el IVA, a los licores, a los combustibles, etcétera, adicional al 6% que corresponde a los valores, ¿ya? En cuanto al IVA, el IVA aduanero, muchos importadores se asustan porque, oye, estamos pagando una gran cantidad de IVA aduanero, a veces 3 millones, 5 millones, 15 millones de pesos, pero el IVA aduanero se recupera porque se convierte en un crédito fiscal, ya es un beneficio a los importadores. Lo pago por una parte, pero después lo rebajo del pago de IVA mensual, ¿ya? Ahí viene la ayuda del gobierno, ya que se rebaja el pago del IVA mensual. Si tengo un colchoncito de 3 millones de pesos o 5 millones de pesos, al momento de pagar el IVA mensual lo voy rebajando ese colchón hasta convertirlo en cero, ¿ya? Bueno, también cabe destacar la importancia que para aquellos importadores, emprendedores que tienen muy poca experiencia, en algunos casos conviene externalizar esta función de encargado de comercio exterior y, ¿no es cierto?, entregársela a un outsourcing que se encarga de todo. Ustedes cierran el negocio, él se contacta con su proveedor, coordina el transporte local en origen, el transporte internacional, el seguro, la internación y entrega su producto en la puerta de su empresa, ¿ya? El outsourcing aplica en aquellos casos donde no hay mucha experiencia en comercio exterior y es una tremenda ayuda, ¿ya? Entregamos la tramitación en manos de expertos. Vamos al siguiente slide. Siguiente slide. También estamos hablando en un mundo perfecto, ¿ya? Es decir, coordinamos todo oportunamente, no hay gastos extra, pero en el comercio exterior siempre hay pormenores que debemos tener presentes. Cuando yo tengo un tiempo, en el caso de carga FCL, contenedores full, tengo un tiempo para devolver ese contenedor. Si no lo devuelvo a tiempo, ya hay un costo de sobreestadías que se llama demurrage. Ese demurrage es una multa por entregar, ¿no es cierto?, en forma tardía el contenedor. Cuando también tengo un costo producto de la negligencia, producto de alguna situación del día a día, ya sea del agente de aduana o del importador, recibió la documentación tarde, no se la entregó oportunamente al agente de aduana, esa tramitación fuera de plazo también tiene un costo, ¿ya? Que es producto de una negligencia de que puede ser del agente de aduana o ¿no es cierto?, o del importador o del proveedor que también entregó tarde la documentación y no se alcanzó a presentar, ¿no es cierto?, a tiempo. Otro extra costo es el flete falso, ¿ya? Es decir, yo si tengo un camión para retirar del puerto de San Antonio del Paraíso en una cierta fecha, de acuerdo a la programación de entrega que me entrega el puerto, y yo no tramité oportunamente, el camión se presentó, ¿ya? Ese camión incluyó en gastos de peaje, viático, combustible, y es un gasto que lamentablemente, y un servicio que se realizó, y un costo que debe asumir por negligencia el importador, un flete falso, ¿ya? La carga, cuando no se tramita oportunamente, se cae a piso, ya no se tramitó en el tiempo, no se pagaron los impuestos oportunamente, no se presentó la documentación al Servicio Nacional de Aduana o no se presentó el despacho en forma oportuna, tiene un costo. Y también implica, obviamente, costos de almacenajes extras, ¿ya? Todas estas circunstancias son producto de negligencia, pero que están presentes en el comercio exterior, que ojalá no estén presentes y que implique, y para poder evitarla, hay que, ¿no es cierto?, coordinar con nuestra agente de aduana la tramitación en forma oportuna. Ojalá entregar la documentación de embarque de una operación de importación unos 10 días antes o 7 días antes de la llegada de la nave, para evitar estos costos sobre estadía, tramitaciones fuera de plazo, flete falso, calle a piso y almacenajes extras, ¿ya? Siguiente slide, por favor. Transporte interior. Necesitamos retirar la mercancía desde el puerto, en el caso de importación, ya sea full container load FCL, llegó el contenedor al puerto, hay que retirarlo, debemos contratar, ¿no es cierto?, un transporte local. Como decía Alejandro, 1 metro cúbico es igual a 250 kilos, ¿ya? El transporte local lo podemos, ¿no es cierto?, contratar en forma directa con empresa de transporte, ¿ya?
o se la podemos, o puedo también estar en manos del freight forwarder contratado. ¿Ya? Tenemos esas dos opciones. ¿Ya? El traslado del terminal de carga internacional hasta el lugar de entrega, eso es lo que implica retirar el contenedor desde San Antonio del Paraíso y poder llevarlo, ¿no es cierto?, a mi empresa para que se produzca la descarga, ¿ya?, de la mercancía, ya sea de carga FCL o LCL. En la versión 2020, como decía Alejandro también, los Incoterms permite el uso de medios propios, ya está autorizado. En el siguiente slide, aquí se presenta un ejercicio, un embarque de 500 kilos brutos, 2,5 metros cúbicos, tarifa 0,63 kilos brutos, kilo volumen. Un metro cúbico es igual a 250 kilos. ¿Ya? ¿Cuánto se debe pagar? Bueno, a Alejandro ahí les dejamos el ejercicio a su disposición. El que se anima en desarrollarlo, de todas formas, vamos a responder el desarrollo. Siguiente slide. Bueno, ese es un segundo método también. La tarifa de 1.050 por cada 2.000 libras, mínimo 1.050, peso de la carga 500 kilos brutos, mide 2,5. ¿Cuánto se debe pagar? Lo desarrollaremos prontamente. ¿Ya? Se invita también ahí a desarrollarlo. Bueno, el transporte, la descarga en instalaciones del comprador obviamente están asumidas, ¿no es cierto?, en los Incoterms DAP y DP. Son Incoterms que obligan al comprador, ¿no es cierto?, la descarga de instalaciones. DPU, único Incoterms que obliga, ¿no es cierto?, al vendedor, ¿no es cierto?, a entregar la carga descargada en el país del importador. ¿Ya? El uso de los Incoterms va a depender, como habló anteriormente acá Alejandro, de mi nivel de expertise. ¿Ya? Por ahí preguntaron qué es conveniente, Ex-Word, FOB, SIF. Va a depender de qué tan grande sea mi empresa, de mi capacidad de negociación con las compañías navieras y embarcadores. Si soy un embarcador que no sé, embarco un exportador que estoy enviando 1 o 2 contenedores mensuales, mi capacidad de negociación con la compañía naviera no va a ser tanta, por lo tanto voy a vender FOB y el costo de transporte internacional estará a manos de mi importador que quizá tiene un mayor volumen de operaciones y por lo tanto un mayor acceso de negociación de tarifa por contenedor o carga LCL. ¿Ya? Va a depender también de la complejidad del producto. Claro, Ex-Word es muy fácil, uno se desliga del riesgo. Entregué el producto en mi fábrica, el importador se encarga del transporte local, el transporte internacional, me eximo de muchos costos y también de un riesgo de que le pase algo al producto o de cumplir con los tiempos de entrega. Pero también con el tiempo, como decía Alejandro, a medida que voy ganando experiencia, perfectamente yo podría ir entregando estos servicios de transporte local, internacional y seguro, a medida que me voy haciendo más experto, negocio mejor, ¿no es cierto?, con las compañías navieras, con mis proveedores de servicios. ¿Ya? Bueno, Alejandro, te dejo ahí, te dejo en la mesa los ejercicios para que los puedas explicar acá a nuestra audiencia. Estás muteado, Alejandro. Sí, sí, estoy muteado, ya me desmuteé, gracias, estamos ya en la hora. Por mi parte, darle las gracias por esta convocatoria que es interesante. Estoy viendo 247 personas. Espero que haya sido un aporte esto que hemos hecho en forma conjunta con Francisco y ver si alguien respondió. Tenemos muy poquito tiempo. La operación es la misma, lo que pasa es que al principio la planteamos como a la salida, ahora es a la llegada ya en el país de destino. Una carga pesa 500 kilos, ¿no es cierto? Mide 2,5 metros cúbicos, esa es la tarifa, esa es la ecuación. ¿Cuánto debería pagar si alguien lo hizo? Chequee con lo que voy a decir, 393,75. Esa sería la respuesta para esa pregunta, 393,75 dólares. Y la segunda serían 578,71 dólares para el segundo método. Eso, espero que les haya servido. Por mi parte, agradecido de haber compartido esta instancia con Francisco.
Agradecido a Pablo, a Marcelo y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo y nada más que decirles. Bueno, muchas gracias Alejandro, y todas las preguntas, si no respondimos a alguna pregunta, las vamos a revisar y dejen sus correos electrónicos o número de teléfono y encantados pueden responderla. Bueno, agradecerte Pablo a ti toda esta administración de esta exposición vía Zoom, que siempre conectarnos de calidad muy alto. Alejandro, profesor, un tremendo director del Diplomado de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, nos conocemos hace 10 años, aprendí mucho de él, te agradecemos mucho, ¿no es cierto?, tu clase extraordinaria. Y bueno, a la agencia también, con la agencia de Una Solueta, junto a Marcelo Láser, a París Solueta, nos preocupamos de entregar estas pequeñas cápsulas de conocimientos de comercio exterior a todos aquellos importadores y exportadores. Cualquier duda que tengan, aquí estamos a su disposición. Bueno, y mensualmente vamos a estar haciendo estos webinars, ¿ya? Aportando acá al comercio exterior, que en este minuto estamos en tiempos difíciles y esperamos ahí entregar, ¿no es cierto?, un granito de arena en cuanto a conocimiento. De todas maneras. Pablo, lo Sí. último, chiquitito, lo último. Oye, contarles que el próximo 29 y 30 de marzo el Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio tiene programado vía Zoom un curso básico de comercio exterior de 24 horas y un curso muy interesante que se llama Gestión Aduanera y Bancaria. Falta la palabra bancaria ahí. Gestión Aduanera y Bancaria, que va a estar desarrollado en forma muy precisa con un profesional de la industria bancaria de más de 30 años en Mesa Dinero. Así que los dejo cordialmente invitados para estas dos propuestas académicas. Ahora sí que me despido, que estén muy bien. Ok, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Francisco, muy interesante, bueno, todo lo que hemos aprendido el día de hoy, se agradece un montón. Bueno, y también, no sé si Marcelo Blazer, el cumpleañero del día de hoy, quiere dar algunas palabras para terminar este encuentro. Bueno, encantado Pablo, no tengo nada más que decir, esto es maravilloso, realmente cada vez que entro a estos foros me enriquezco y me recuerdo una frase de un filósofo griego que dijo: solo sé que no sé nada, cada vez me doy más cuenta de esto. Fantástico, fantástico Alejandro, no puedo creerlo, la capacidad que tienes de conocimiento. Y Francisco, el apoyo tuyo formidable, estoy fascinado con ustedes, la gente que asistió, que se mantiene, ya va 1 hora y media con la asistencia completa prácticamente, de 216 personas ahora, demuestra que hay un interés extraordinario por este tipo de capacitación. Les mando un saludo, gracias a todos y seguiremos trabajando todo este año en mejorar este tipo de presentaciones. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias a todos y recordar que va a estar la presentación de este video en el canal YouTube de DataSur, lo pueden ver. Las presentaciones vamos a tratar de enviarlas sí o sí vía mail a cada uno de ustedes. Si no les llega, les recomiendo escribirnos al mail clientes@datasur.com o capacitación@datasur.com para solicitarla, porque como se envían masivos de repente y viene con un peso importante, de repente puede que no lleguen todos los mails. ¿Ya? Pero el interés de enviársela está. Eso es, pues muchas gracias a todos, ya cumplimos más del tiempo. Un abrazo enorme, que tengan una excelente jornada. Más de 276 personas se conectaron el día de hoy para este encuentro y eso nos llena de orgullo y también nos pone una vara alta de seguir mejorando. Un abrazo, que tengan Chao. todos.